Bueno, pues vamos a comenzar con el repaso de escuela sabática de esta mañana, este repaso de la guía de estudio, que ya estamos en la lección número 12. Pronto vamos a tener ya la nueva escuela sabática ahí para los que quieren saber. Ya me han estado preguntando, para los que quieren saber de qué va a tratar. Bueno, vamos a ir con la parte número 4 de la vida de Cristo. Se va a poner interesante. Recuerden que ya hace 3 años, hace 4 años, 3 años y medio, creo que comenzamos con esas guías de estudio y empezamos precisamente con la vida de Cristo cuando Él nació. Así que hemos ido viajando en la historia de nuestro Señor con el repaso de los estudios. Así que vamos a estar pronto compartiéndola para que ustedes la puedan tener ahí en la página de Tiempo Reunión, o por ese medio vamos a estar compartiendo los PDF para que ustedes lo puedan tener en digital o lo puedan imprimir. Bueno, vamos a la lección de hoy, que es temperancia en todas las cosas, para el 18 de septiembre de 2021. Así que sí, vámonos con la primera pregunta. La lección 12. La primera pregunta es: ¿cuánto involucra la reforma por salud? Primera de Corintios 9:25 dice de esta manera: todo atleta se obtiene de todo. Ellos para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Dice, todo atleta se obtiene de todo. Ellos para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Y el verso 27 dice: trato severamente mi cuerpo y lo someto a disciplina, no sea que habiendo predicado a otros, yo llegue a ser descalificado. ¿Cuánto involucra la reforma pro salud? También aquí hay otro texto. A ver. Primera de Corintios 10. Primera de Corintios 10, 5, 8. Dice, sin embargo, la mayoría de ellos no agradó a Dios y quedó tendida en el desierto. Todo esto sucedió, por ejemplo, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Dice, no seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantaron a divertirse. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y en un día cayeron 23,000 hombres. También aquí tengo otro texto que en Números 11 del 4 al 6. No sé si quieran buscarlo. Números 11 del 4 al 6. A ver, ¿lo buscamos? Sí. Números 11 sí. del 4. Estos textos yo les puse adicional, o sea, para... Ok, sí, claro. Ajá. 11 del 4 al 6 dice: los extranjeros que iban con ellos tuvieron un vivo deseo y los israelitas volvieron a lamentar. ¿Quién nos diera de comer carne? Nos acordamos de los pescados que comíamos en Egipto, en balde, de pepinos, melones, puerros, cebollas y ajos, y ahora nuestro ser está seco y nada vemos sino solo maná. Aquí entonces la pregunta es, ¿cómo involucra? ¿Cuánto involucra la reforma pro salud? Yo tengo aquí unos textos igual que me llamó la atención. Dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y en 1 Timoteo 6:12 dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de ellos muchos testigos. Entonces, ¿cuánto involucra la reforma pro salud? ¿Cuánto involucra? Mucho, porque en todos los aspectos, porque por lo que hemos estado leyendo hasta ahorita, la temperancia en todas las cosas, más allá de estar saludables, porque ese no es nuestro fin. Ojo, el fin de la reforma pro salud, el fin de la temperancia como tal, no es tener cuerpos fitness o cuerpos atléticos, no, sino es el deseo o el vivo deseo de que el Espíritu Santo esté con nosotros. Mora en nosotros. Esa es la misión. Esa es la misión que tenemos ahora. Entonces, si nosotros lo pensamos de esa manera, podemos entender de que el Señor puede obrar milagros en nuestra vida. Mi padre creo que comentaba la semana pasada y antepasada acerca de testimonios
un testimonio como que en contra, personas que realmente guardaban su cuerpo de la mejor manera, pero realmente seguían estando enfermos y no se encontraba como que una explicación lógica. Bueno, yo soy saludable en lo que se puede, pero ¿por qué sigo teniendo los mismos problemas? Bueno, quiere decir que no era realmente su enfermedad raíz de lo que comía, sino que habían otras cosas más. Entonces, es lo mismo que estudiamos al inicio de toda esa escuela sabática cuando vimos el testimonio de Daniel en Egipto, Daniel en Babilonia, de que qué fue lo que lo hizo más inteligente. ¿Realmente las verduras que comió? No, No, sino era qué cosa. la presencia de Dios. La presencia de Dios y la fe que él había puesto en de que si él obedecía, entonces Dios le guardaba. La nota 1. ¿Ok? Vamos con la nota 1. Dice, la temperancia es un principio de la vida religiosa. Ha de enseñarse y practicarse la temperancia en todas las cosas de esta vida. La temperancia en el comer, beber, dormir y vestir es uno de los grandes principios de la vida religiosa. Entonces aquí dice que la temperancia es un principio de la vida. ¿Por qué? Porque si nosotros no llevamos todas estas cosas, pues nos enfermamos, nos desgastamos, cometemos muchas cosas en nuestro cuerpo, se nos desequilibra nuestro cuerpo y entonces empezamos a tener enfermedades. Así que lo primero es que tengamos temperancia en todas las cosas. Ok, vamos a agarrar como base de esta escuela sabática, de esta guía de estudio, vamos a agarrar como base esto, que la temperancia en todas las cosas, vamos a ir viendo varios puntos. La primera pregunta habla de la reforma pro salud, o sea, lo que tiene que ver con nuestra salud y todo lo que fortalece nuestra salud, ¿vale? Vamos a ir avanzando y encontrando otros pilares, pero por lo menos ese primer pilar de la temperancia en todas las cosas, más allá de lo tan sano que podamos comer, tiene que ver con que esa sanidad es para que el Espíritu Santo pueda vivir en nosotros. Ese es el primer objetivo. Por ahí alguien me compartió un video sobre una información que existe de cómo los vegetales, cómo las frutas son regadas con aguas sucias. Creo que, no recuerdo cómo se llama en inglés, pero en español se traduce ese documental que dice que qué cosa estamos comiendo, ¿no? Así como, ajá, ¿qué cosa estamos comiendo? Así se puede buscar, creo que está en YouTube, si no, luego se los comparto ahí en el chat. Es un documental totalmente ajeno, no pertenece a ninguna religión ni nada, pero ahí te demuestran que las frutas y las verduras que pareciera que fuera lo más sano, en muchas ocasiones son regadas con las mismas aguas que se utilizan para limpiar las granjas de cerdo. Recordemos que los cerdos son animales sucios. Entonces, su agua, perdón, su agua es utilizada, se limpian los chiqueros, el lugar donde está, y esa agua se deposita y se manda a los sistemas de riego de lechugas, por ejemplo. Y, o sea, porque se ocupa todo lo que sale de esa granja. ¿Por qué razón? Porque el agua se le cobra. Es como nosotros en casa que tenemos una conexión de agua, bueno, para los que tienen conexión de agua, y hay un cobro por esa agua. Entonces, imagínate que con la misma agua, bueno, limpias y la tiras, y ahora tienes que comprar nueva agua para regar tus huertos. No, se agarra la misma y se reutiliza. Entonces, alguien me decía, hermano, ¿y qué vamos a comer? O sea, que realmente qué vamos a comer si todo está de una manera ya dañado, ¿no? Eso al final lo vamos a comentar, pero lo comento porque es cierto, podemos hacer nosotros estos análisis y dice uno, uy, entonces este tema de régimen pro salud está complicado. Pero vamos a ver este régimen pro salud desde el punto de vista que tenemos que estar limpios en nuestro interior. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo pueda estar con nosotros. ¿Vale? Así que vamos a pasar a la siguiente pregunta. Vamos con la pregunta número 2. ¿Cuál es ese todas las cosas a las que Pablo se refiere? En 1 Corintios 10:31 dice de esta manera:
Siempre que ustedes coman, beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo para honrar a Dios. Esto lo puse en la versión de actual. O sea, cualquier cosa que vayamos a hacer, que pongamos a Dios en primer lugar y que lo honremos con nuestros actos. Y en la versión popular dice versículo 31 y le anexé 32, dice, en todo caso, lo mismo si comen, que si beben, que si hacen cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Y luego dice el 32, no den mal ejemplo a nadie, ni a los judíos, ni a los no judíos, ni a los que pertenecen a la iglesia de Dios. Dice, no den mal ejemplo a nadie. Voy a leer un adicional en Gálatas 2, del 11 al 14, el caso del apóstol Pedro. Dice de esta manera, y cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara, porque él estaba equivocado, porque antes que viniesen algunos de parte de Santiago, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba por temor a los de la circuncisión. Y los otros creyentes judíos participaron de su simulación, tanto que aún Bernabé fue llevado por la hipocresía de ellos. Cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro en presencia de todos, si tú, siendo judío, vives como gentil y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizarse? Bueno, hoy en día hay muchos hermanos camaleones o muchos hermanos gelatina que se acomodan de acuerdo a las circunstancias, se acomodan. Y en el caso de Pedro, el apóstol Pablo le dice, si tú, siendo judío, siendo cristiano, vives como no cristiano y estás dando mal ejemplo, hay a veces que los hermanos no se dan cuenta, pero están siendo un mal ejemplo para otras personas, y ahí se aplica lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 2, creo que 24, donde dice porque por culpa de ustedes la palabra de Dios ha sido blasfemada, ha perdido su valor, ha sido echado de menos. Siguiendo la pregunta número 2, dice, aquí tengo un texto adicional, Lucas 21:34 dice, mirad por vosotros mismos que vuestro corazón no se cargue de glotonería y embriaguez y de las preocupaciones de esta vida, y ese día venga de repente sobre vosotros. Aquí en este texto yo digo que estás leyendo la pregunta 5. Aquí lo que dice Lucas es el tiempo que estamos viviendo ahorita, que dice que nuestros corazones no se cargue de glotonería, o sea, que no nomás estemos pensando en qué comer, que vamos a comer, pero ahora sí, como Dios manda, lo más sano que se pueda, debemos de comer. Pero contestemos la pregunta. A ver, contestemos la pregunta. Dice, ¿cuáles son todas las cosas a las que se refiere 1 Corintios 10:31? ¿Cuáles son todas las cosas? Todas las cosas, cualquier cosa que hagamos, que honremos a Dios y lo ponemos en primer lugar, darle honra y gloria en cualquier detalle. Entonces no solamente es comer. No, por supuesto que no. A ver, analicemos el comentario que tú sacaste a la mesa, pusiste en la mesa de Gálatas, de Pedro. ¿Realmente cuál era lo malo, cuál era el mal que estaba haciendo Pedro? Que cuando estaba con los no judíos se acomodó. O sea, realmente el problema no era la comida ni la tradición, el problema era la actitud. Y cuando vinieron los otros judíos, pues ya no supo ni qué hacer. Sí, el problema era la actitud que tenía Pedro con respecto a ese caso en especial. Pedro estaba, cuando llegaban los judíos, como tú bien dices, él se comportaba según la tradición de esos judíos. Y cuando estaba con los gentiles, se comportaba como estaba con los gentiles. Y Pablo, en son de reproches, le dice, bueno, entonces, ¿por qué los obligas a judaizar? O sea, a ser los cristianos. ¿Por qué los obligas a que ellos te miren o miren las cosas como un judío cuando ni siquiera tú lo haces? Entonces,
aquí a la pregunta que lo coloca es, la lección es, nosotros debiéramos de mantener esa misma ah, esa misma posición ante la comida, la bebida, más a ratito vamos a hablar de la vestimenta, vamos a hablar de muchos puntos, siempre debería de estar a la misma altura. No solamente los sábados, no solamente los sábados comer bien, sino que todos los días. No solamente los sábados evitar decir malas palabras, sino que cosa, todos los días. Porque de esa manera nosotros somos temperantes en todas las cosas. Yo no sé ustedes si estuvieron en algún momento en alguna campaña, en algún evento donde se hablaba de la temperancia en la organización y se hablaba de tu talento, bueno, se hablaba de tu tiempo, tu cuerpo, la salud y tu talento. Y siempre el talento era como que lo más destacado, ¿no? Al final. Pero no era un diálogo en donde se construyera la persona. Aquí lo que se está buscando lo que se nos está invitando a reflexionar con esa pregunta es de que la temperancia en todas las cosas no solamente radica en el extremo de cuidarnos en la salud. Hay hermanos muy sinceros que pueden desfraternizar o desglosar a alguien dentro de su comunidad religiosa por comer chile o por comer o tomar cafeína o café o tomar algún té. Son capaces de hacerlo, pero esa temperancia llevada al extremo o llevada al pie, no, al pie de la letra, vamos a darle al pie de la letra, porque se hace de manera sincera, no se lleva también con otra de las temperancias que también son buenas para un hijo de Dios. Aquí en México estamos viviendo algo que es realmente muy preocupante, la migración de los haitianos. Muchísimas personas han estado pasando por aquí, y es realmente muy penoso verlos. Vamos a poner este ejemplo que decíamos de cuidarnos de no comer chile. Pero ¿qué tanto buen ejemplo estamos siendo nosotros para aquellas personas que llegan y no les ayudamos? Entonces la temperancia no solamente va en lo que comen, sino va en qué cosa, en que todo lo que hagamos honre a quién, a nuestro Dios, a nuestro Dios. Si no vamos a caer en qué, en fanatismo. Y eso es otro extremo de la temperancia. Porque el fanatismo no ve en forma global, sino nomás ve lo que él quiere ver. Así como estamos viendo eso, ¿ustedes no creen, hermanos, de que los fariseos eran temperantes? O sea, los fariseos, la nación judía, era tan temperante que agarraban y para evitar caminar de más, caminaban 1000 pasos. Se lavaban las manos hasta los hombros y tenían un montón de rituales, pero el Señor no se agradó de eso, porque la temperancia la habían, yo estoy llevando temperancia, pero se me ha llamado fanatismo. Fue llevado a qué cosa? A un extremo que no era funcional para el evangelio. Y no miraban el sufrimiento ajeno. Y no miraban el sufrimiento ajeno. Entonces, aquí en la primera pregunta que vemos, tiene que ver la temperancia en todo, pero desde un punto de vista, ¿qué cosa? Funcional y cristiano. ¿Ok? ¿Vale? Creo que, ¿tienes un comentario? No. No, bueno, vamos a la tercera, porque yo creo que de ahí vamos a empezar La tercera pregunta, nota 2. Ok, vamos a leerla. Vamos a leer la pregunta. Vamos a leer primero la pregunta. Dice, ¿qué pregunta debería servir como guía en cuestión de alimentación? Nota 2. Mira, ahí en la nota 2 no viene el párrafo completo, pero voy a leer aquí en Consejo Conducción del Niño 369. Dice, vivir saludablemente es una obligación personal. Lo que comemos y bebemos tiene una relación importante con nuestra vida y carácter, y los cristianos debieran colocar sus hábitos de comer y beber en conformidad con las leyes de la naturaleza. Debemos sentir nuestra obligación a Dios en estos asuntos. La obediencia a las leyes de salud debiera ser motivo de intenso estudio, pues es pecado la ignorancia voluntaria de este tema. Cada uno debiera sentir su obligación personal de poner en práctica las leyes del vivir saludable.
A ver, lee el último para las últimas líneas. La obediencia a las leyes de la salud debiera ser motivo de intenso estudio, pues es pecado la ignorancia voluntaria de este tema. Cada uno debiera sentir su obligación personal de poner en práctica las leyes del vivir saludable. A ver, yo voy a hablar por mí. Igual yo no hablo por nadie de ustedes. Ahí está nuestro hermano Elías, que en varias veces me ha dado algunos consejos, pero muchas veces nosotros, yo lo digo así, yo soy malísimo para todos los temas de salud. Yo me considero tal vez un buen paciente y digo, no lo sé, igual, igual y no lo soy, pero fíjense que ahora que estamos leyendo o estamos trayendo esto a la mesa, a esa plática, es cierto, alguien me decía, Arturo, pero es que el tema del régimen pro salud no está dado en la ley de Dios y no es pecado. Y si lo vemos de esa manera, pues sí, parece que hay una cierta razón. O sea, tú te vas a los 10 mandamientos, te vas a las leyes, como lo hemos platicado, a las leyes que sirven como un cerco protector, y parece que no está el régimen pro salud o la temperancia, vamos a llamarle la temperancia, como algo importante. Pero sí está el principio de ser un pueblo diferente. No sé si me captan la idea. O sea, sí está el principio de ser un pueblo distinto y diferente. Basándose en esa idea, nosotros somos llamados a qué cosa? A hacer luz y un complemento, perdón, para las personas que tal vez están en ignorancia. Yo como vendedor, yo como alguien que quiere, por mi trabajo, hacer este tipo de negocios con maquinaria, con cosas así, yo lo que hago es conocer mi producto y es más, en muchas ocasiones yo voy con los clientes y lo que digo, ¿sabes qué? Si requieres alguna prueba funcional, yo te doy la prueba funcional, yo te ayudo a entender cómo sirve mi producto. Si esto lo traemos nosotros a este plano cristiano, creo yo que el desconocimiento de estos principios de salud nos deja en mal lugar porque de plano no estamos dándole a la gente ese conocimiento necesario porque ni siquiera nosotros lo llevamos. Voy a darle paso a nuestro hermano Elías ahí para que pueda hablar. Hermano, te voy a habilitar para que puedas dar tu opinión. Ya te escuchamos. Hola mis hermanos, ¿cómo están? Un gusto poder estar con ustedes. Creo que uno se convierte en maestro cuando repite muchas veces las mismas cosas. y, y bueno, me tocó repetir muchas veces, muchas terapias, estar yo atendiéndome a mí mismo porque había fallado reiteradas veces, ¿sí? Y eso es algo que tenemos que aprender. Cuando nos caemos, tenemos que levantarnos y retomar. Yo he empezado muchas veces y he tenido estos mismos prejuicios que están comentando ustedes. ¿Por qué si en la Biblia no está? Ahora, hay algo muy importante. Las leyes. Podríamos, si vamos para el tema de salud, hablar de Levíticos 11. Esas leyes, ¿la dio Moisés o la dio Dios? ¿Sí? Entonces ahí podemos llegar a captar o a entender si las leyes de salud que dice Elena son de Elena o son de Dios. Y ahí es donde nosotros tenemos que evaluar si Elena es profeta, como fueron los antiguos, y creemos en lo que estamos leyendo como palabra de Dios o como palabra de Elena. Eso es fundamental para poder entender qué es lo que nosotros queremos hacer. Ahora, si vamos a lo técnico, comer un pescado hace 2000 años atrás no es lo mismo que comer un pescado hoy. Comer una acelga, ¿sí? Hace 2000 años atrás no es lo mismo que comer una acelga hoy. Y ni hablar del pan y de muchas otras cosas. Entonces, cuando se hablan estos temas y Dios levanta unas nuevas leyes o como si algunos quieren decir consejos, no es porque se le ocurre, no, ahora vamos a ser más estrictos porque ustedes estaban yendo para cualquier lado. No, es porque es necesario entender que estamos en otros tiempos, ¿sí? A mí siempre me gusta, en este caso, hablar del huevo, ¿sí? Elena dice, va a llegar el momento
en que no va a ser saludable comer huevo. ¿Qué quiere decir? Que hubo un momento en que sí y va a llegar el momento en que no, ¿sí? Entonces, tenemos que entender eso, los momentos, ¿sí?, donde se dio la ley de Moisés, no es que fueron abolidas, sino que les fue agregado, ¿sí? Entonces, Dios nos ama y nos quiere saludables y fuertes. Entonces, eso es lo que por ahí tenemos que, y que a mí me costó muchísimo entender, muchísimo, pero hoy entiendo que es para que yo pueda servirle correctamente, para que yo pueda estar bien, para que mi familia pueda estar bien, porque Él nos ama y nos ama de verdad. Así que bueno, ese era el comentario que quería compartir con ustedes. Gracias, hermano. Gracias por tu comentario. Y ahí hago una nota sobre lo que tú decías de que no es lo mismo comer, en este caso, un huevo. Por mi trabajo yo tengo que visitar empresas y una de ellas es empresas alimenticias. Aquí en México, para los que están aquí de México, conocen que hay una empresa muy, muy grande que se dedica a las granjas de pollos. Se llama Bachoco o es conocido también como Campi. Eso es muy, muy, muy grande, ¿no? Entonces yo trabajo acercándome a ellos, a dándoles soluciones a nivel industrial. Y un día yo tuve que pues, conocer un poco su proceso, sobre todo para el tema de las aves ponedoras. Y lo que encontré más o menos es de que se reutiliza la materia fecal de las otras aves que son engordadas para consumo y se mezcla con otros productos que por obvias razones no me dijeron para generar un alimento adecuado para las aves ponedoras. Entonces, no es lo mismo comer un huevo de una gallina aquí en tu casa, en el patio, que come tal vez la cáscara de alguna fruta o algo. No, no es el mismo contexto a este tema industrializado. Exacto. Entonces, ayer yo hacía un comentario en la transmisión de Tiempo de Reunión, en donde parece que todo el mundo está diseñado para que no honremos a Dios de la mejor manera. Y sí, parece que es así. Entonces, ¿qué tanto cuesta poder avanzar en ese punto, no? Un comentario más, ¿sí? Sí, mira, conforme a lo que dijo el hermano Elías, cierto, el Señor nos ama y nos dio reglas, porque Él quiere vernos sanos. Él no quiere que muramos así ahora sí, una enfermedad como Crónica degenerativa, ¿no? exactamente. Aquí, mira, con lo que dijo el hermano, aquí encontré en Éxodo 15:26, dice, y les dijo, si oyes atentamente la voz del Señor tu Dios y obras lo recto ante sus ojos, si prestas oído a sus mandamientos y guardas todas sus normas, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy el Señor tu sanador. ¿Qué nos está diciendo aquí? ¿Qué nos está dando Él? Una instrucción, nos está dando algo que Él no quiere que nosotros lleguemos a padecer. Dice, si oyes atentamente la voz del Señor tu Dios, para que no tengamos ninguna enfermedad, el Señor nos está hablando, nos está anticipando. Si oyes atentamente la voz del Señor tu Dios, ninguna enfermedad de los egipcios, o sea, aquí del mundo, vas a tener. Pero necesitamos obedecer la voz del Señor, los Así es. mandamientos del Señor. La siguiente pregunta viene enlazada con la que estamos analizando ahorita. Es la pregunta 4. Dice, ¿qué requisito es esencial para una buena alimentación? Nota 3. Dice, aquí, mira, en la nota 3, le vuelvo a repetir, no viene muy extenso, sino que aquí tengo un párrafo de conducción del niño en la página 362, dice, la comida debe prepararse con inteligencia y habilidad. Error grave es comer tan solo para agradar al paladar, pero la calidad de los comestibles o el modo de prepararlo no es indiferente. Si el alimento no se come con gusto, no nutrirá también al cuerpo. La comida debe escogerse cuidadosamente y prepararse con inteligencia y habilidad. O sea, aquí dice que
que no debemos de comer nada más para agradar el paladar. Y a veces nosotros lo hacemos. Comemos porque me está llamando la atención al paladar. Y no es porque sea, no es saludable, pero yo me lo como porque a mí me está pidiendo eso, ¿no? Yo no recuerdo, igual le voy a decir a Selma más a rato que lo pueda buscar. No sé si lo recuerda, Selma, que hay una imagen que dice que cuando tú tienes en tu apetito algo frito, o sea, que quieres algo frito, hay su contraparte en saludable. Cuando tú quieres algo de una manera, ajá, exacto. Entonces, a mí me sorprendió esa relación y qué tan mal está nuestro cuerpo. Bueno, no nuestro cuerpo, porque nuestro paladar, exacto. Entonces, porque lo relacionamos con algo que daña. Nunca lo relacionamos, se me va a antojar comer un chayote hervido, ¿no? Pues, bueno, a menos que, crudo. o crudo, ¿no? A menos que sea jarón y que no ha probado otra cosa, bueno, él sí, pero de ahí en fuera, a nosotros que tenemos ese apetito, no se nos antoja. Bueno, lo que estás diciendo es cierto, Arturo, y ahorita que estamos estudiando esta lección, deberíamos de entender, y cada uno de nosotros, es personal, cada uno de nosotros debemos de hacer un esfuerzo, un sacrificio, ahora sí, de tratar de comer más sano. Ahora, es lo que estás diciendo. ¿Qué es mejor que te comas, el chayote cocido o te lo comes crudo? No, es crudo. Ahí entramos en otro. A mí me dijo una persona, me dijo, si usted se hace un licuado de chayote y le pone el jugo de un limón, usted se le va todo lo que tiene uno de, ahora sí, de enfermedad, se le va a regular. Son de las cosas que uno tiene que ir aprendiendo porque al paso Pero que estamos... a nosotros no nos gusta, entre más cocido, mejor, según nosotros, pero es crudo es lo Sí, que... sí, es parte de ese volver a aprender. Bueno, vamos a ver, un comentario. Ajá. No, sí, es que aquí se me pasaban unos textos que tengo. Ok, perfecto. Proverbios 23, 1 y 2. Ok. A ver. Proverbios 23, 1 y 2. Proverbios. Dice, ajá. Dice, cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que esté ante ti. Pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. No codices sus manjares delicados porque es pan engañoso. A mí me llamó la atención eso. Dice, pon cuchillo a tu garganta. ¿Qué quiere decir pon cuchillo a tu garganta? Bueno, pues no. O sea que tenga una temperancia en que hasta ahí nomás conmigo. Ajá, sí. Aunque te pongan lo que te ponga, pero si ves que no es muy sano, no te lo comas, pero ese es el punto. Ahora aquí en Eclesiastés 10, 17, otro texto encontré. Eclesiastés 10, 17. Ajá. Dice que aquí ya está, ahora sí ya está, dice, mejor, dichosa tu tierra, cuando tus reyes, hijos de noble, y tus príncipes comen a su hora para recobrar la fuerza y no por banquetear. Aquí es otro punto que es... O sea, que acá en este primero que puse dice, pon cuchillo a tu garganta, o sea, no te comas lo que te ponen después en la mesa, todo lo que te ponen. Pero aquí dice, come a tu hora. A ver, yo hago una pregunta más, y igual si alguien quiere participar, está perfecto, puede hacerlo, puede levantar ahí la manita, te sale un icono de levantar la mano, pero hago la pregunta aquí de manera local, ¿no? Por así decirlo. ¿Quién realmente de nosotros tiene una hora para comer fija que se respete? Porque los que trabajamos en la oficina tenemos una hora donde siempre salimos a comer, ¿vale? En mi caso son las 2:30 a las 2:30, a las 2:30 siempre salgo a comer. Pero siendo honestos, muchas veces estamos comiendo ahí en el escritorio, estamos comiendo en otro lado, vas y comes en otro momento. No sé si me explico, realmente no respetamos esos tiempos. Y parece que el Señor en ese caso se está preocupando por un tema que viene siendo un poco trivial. Si alguien nos está escuchando o nos logra escuchar y tal vez adelanta el video, no lo sé, pero nos escucha y dirá, bueno, estas personas, ¿por qué tanta preocupación por el comer? ¿Qué acaso no se dan cuenta que hay una ley, que hay un sistema de control, que las élites, o sea, todo es importante, todo es importante, pero pareciera que a la vista de alguien que tiene la necesidad de tener un conocimiento más avanzado, profecías, cálculos, no lo sé, en temas de la Biblia,
parece que el discutir el tema de la hora para comer es algo de kinder, es algo de preescolar, que no realmente. Pero ustedes, ¿por qué creen que el Señor se está preocupando hasta para ese delicado detalle? Es ahí lo que yo a veces me pongo a pensar. ¿Por qué Dios nos dice, si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, igual ninguna enfermedad te va a venir? Bueno, ¿y por qué aquí dice, si tú comes a tu hora para que recobres tu fuerza? No te dice que te pongas a comer para... No, sino... Comer para vivir, no vivir para comer. Bueno, ya lo resumió con ese. Ajá, pero fíjate, como dices tú, ¿por qué el Señor nos pone todas esas cosas? Porque el Señor quiere que nosotros Seamos un pueblo, seamos un pueblo especial, inteligente, y que seamos diferentes, un pueblo diferente y un pueblo santo. Digo, ¿por qué ahora sí se preocupa? Hay una filosofía en la industria para poder darle mantenimiento a los equipos industriales que se define como mantenimiento correctivo. Es aquel que ya una llanta, algo ya reventó, cámbialo. Mantenimiento preventivo es aquel que tú ya ves que se está descascarando una tubería, vas, lo lijas, lo limpias y lo compones. Y está el mantenimiento predictivo. Predictivo. No es lo mismo que preventivo, es predictivo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en base a estudios eléctricos, mecánicos, un montón de cosas, tú ves una maquinaria que gira y tú dices, bueno, esa maquinaria, por su comportamiento, vamos a darle mantenimiento en 3 meses. No está fallando, pero en 3 meses puede fallar. Entonces se van gestionando los recursos, se van haciendo las compras necesarias, se hace un paro programado y se le da mantenimiento a esa maquinaria. No es lo mismo que si ese motor que hace girar una banda transportadora y es vital que se mantenga funcionando en la industria, se rompa en un momento aleatorio y la producción se pare, a que se haga un plan para que ese equipo se pare, se tome 1, 2, 3 horas, se le dé mantenimiento. Entonces, fíjense que si esa filosofía es relativamente nueva en la industria, pero fíjense cómo Dios ya tenía esta forma de pensar en nosotros. Dice, si eres alguien noble, como un hijo de noble, tú vas a comer a tu hora. Nada de andar comiendo golosinas o algo. Entonces Como el descanso de la tierra. Como el descanso de la tierra, que también está en la ley de Dios. ¿Sabes qué? A estas hectáreas vamos a darle descanso y la próxima, todo ese tipo de información muy importante, parece que la hemos dejado a un lado en pos de más información doctrinal, cuando lo práctico se nos está yendo. Vamos a avanzar entonces vamos a avanzar a la siguiente. La pregunta, Yo quería comentar algo. Ok, dale. En este versículo que dice que cuando hay que poner un cuchillo en la garganta cuando un señor habla, ¿sí? Cuando te invitan a la mesa de un señor, es muy importante entender algo que a mí me costó entenderlo porque no lo veía así hasta que estudié el tema. Cuando estudié el tema, resulta ser que cuando no comemos, ¿sí? Que estamos en ayuno, nuestro cerebro está más activo. ¿Por qué? Porque llega más sangre oxigenada y aparte la sangre no está yendo hacia nuestro estómago. Entonces hay dos cosas importantes. Una es que cuando te inviten, ¿sí? No dice si la comida es buena o si la comida es mala, ¿no? Entonces dice que no comas. Y la otra es que no te dice si es un señor bueno o un señor malo. Sí, pero cualquiera de las dos formas, el Señor sí va a decir algo importante. Entonces, al no comer, simplemente es prestar atención a aquel que te ha invitado, que por algo te ha invitado, que se goza en la conversación y en compartir contigo. Entonces, es una forma de prestar servicio a ese Señor. Hay un comentario de que antes las reuniones, ¿sí? De negocios
se hacían antes del almuerzo. Pero después vieron, ¿sí?, que cuando la gente comía era más fácil convencerlas. Entonces se llevaban a una cena, ¿sí?, a comer, a banquetear, y ahí se tomaban decisiones importantes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El que invitaba a la cena, él no comía, les daba de comer a todos los otros y después daba por decirlo así, su opinión o lo que iban a hacer, y los demás asintían fácilmente y no había muchas peleas porque ya estaban llenos, estaban contentos y su cerebro no estaba trabajando al 100%. No podían ver las consecuencias de lo que podía terminar eso. Entonces, eh, eso es muy importante. Cuando nosotros aprendemos a ayunar, ¿sí?, Dios no es que quiere que nos castiguemos, sino que podamos aprender a entender las cosas que Él hace y las cosas que Él nos quiere mostrar. Simplemente era eso. Bendiciones. Gracias, hermano. Gracias. Sí, muy acertado ese punto. Y hemos encontrado que la gran parte de los héroes de la fe eh, que han, que han hecho diferencia han pasado por un ayuno muy importante. Así que, bueno, vamos a seguir con la siguiente pregunta. Bueno, vamos con la pregunta número 5. La pregunta número 5 es la calidad de la comida. ¿Es la calidad de la comida el único elemento a ser considerado? ¿Es la calidad de la comida el único elemento a ser considerado? Lucas 21:34. Lucas 21:34, yo lo voy a leer aquí. Dice, miren por vosotros mismos, que vuestro corazón no se cargue de glotonería y embriaguez, de las preocupaciones de esta vida, y ese día venga de repente sobre vosotros. ¿Es la calidad de la comida el único alimento considerado? No, porque también dice aquí el embriaguez, que tenían por costumbre hacer eso, y preocuparse, dice, de esta vida, y ese día venga de repente sobre vosotros. Entonces, ¿es la comida el único elemento a ser considerado? No, hay muchas cosas que debemos tenerlo en cuenta. Bueno, ¿nos pasamos? Sí, vamos a comentar en la siguiente. O bueno, ahí tenemos algo. No. Vamos a comentar en la siguiente entonces. Sí, la pregunta número 6. ¿Qué principios deben ser observados en cuanto a lo que bebemos? Proverbio 23:31. Yo le decía aquí a mi esposa, creo que aquí estos textos como que no pegan porque aquí no hay ni ningún borracho, pero ella me decía que sí. Entonces dice Proverbio 23:31, dice, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en el vaso. Y 1 Timoteo 3:3 dice, requisito para ser anciano, no dado al vino ni violento, sino amable, conciliador, no codicioso del dinero. A ver, pero fíjate cómo está vinculando el tema del vino con otras características. Vamos a analizar el del 1 Timoteo 3:3. Dice, no dado al vino, ¿ok? Pero lo vincula con otros problemas. Sí, sí. No pendenciero, aquí no violento, ¿ok? Luego dice, no codicioso. Amable. Dice, amable, pero no avaro. Entonces, muchas veces nosotros simplemente vinculamos la idea del vino como algo malo, ¿ok? Pero realmente del vino se está juzgando, y si quieres leer otra vez Proverbios 23:31, porque dice, también... No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en el vaso. Ok, bueno, ahorita vamos a buscar la cita completa, porque en Proverbios está hablando del vino como algo que ennublece el entendimiento, que genera en ti un estado en donde no estás consciente de tus actos. Entonces, si nosotros seguimos esta idea, dice en Timoteo que el
el ministro, alguien que tiene que enseñar, alguien que va a ser apto para a estar con los hermanos, no debe de ser violento. ¿Puedo yo ser no borracho? ¿Puedo ser alguien sobrio, pero puedo ser violento? Sí. ¿Necesitaste del vino para llegar a ese estado? Otra cosa que hay aquí. Dice, no codicioso. ¿Qué acaso solamente los ebrios codician? No. Y dice, no codicioso, ganancias deshonestas, y hay varias cosas. Dice, que gobierne bien su casa. Alguien que es ebrio por lo regular no gobierna bien su casa. Entonces, del vino se están obteniendo consecuencias desagradables para las personas. Muchas veces existen comparaciones con el vino y nadie se ubica en ese problema. Nadie se ubica en el vino. Pero tampoco nos ubicamos en las consecuencias del vino. Una persona que no bebe alcohol puede tener todas estas otras características o puede que no. Pero una persona que bebe alcohol, la mayoría de las veces tiene todas estas otras características, porque es como un común denominador. El vino o el alcohol te lleva a desencadenar todos esos otros conflictos en tu carácter, en tu vida, y se vuelve un desorden. Por eso es que están alineadas al vino, que es algo que lo provoca. O sea, siempre alguien que tome va a tener esos problemas. Y puede que alguien que no tome tenga uno u otro, porque ya son un mal de su carácter. Pero el vino te lleva ahí. Por eso es que el Señor habla de eso. Sí, aquí yo puedo ver algo muy claro, y no sé si ustedes lo miren de esa manera. Dios nos está previendo de problemas. Yo miraba algunos comentarios y me decían que parece que es más malo consumir un refresco, una Coca, una Coca-Cola, Pepsi-Cola, en comparación de una cerveza. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ir a un sistema de procesamiento de cerveza. Yo sí. No se emplea ningún tipo de químico, no se emplea nada. Es más, tú llegas a una planta, aquí cerca donde vivimos, aquí en México, hay una planta enorme de cerveza. Tú llegas y huele muy bien. Hay maíz, hay arroz, hay sorgo, hay trigo, hay cebada. Está lo que hace para fermentar, no me acuerdo cómo se llama. Aquí ya ves, Cebada. sí, está la cebada, el arroz, el mijo y el... Sí, son varios elementos. Tienen silos enormes, el proceso es muy limpio. Al final se utiliza agua y granos. Y, y realmente ustedes creen que para realizar un refresco te van a estar diciendo qué le están echando. Aquí se está viendo que el producto como tal sí es un problema. El problema más claro es la consecuencia, lo que te puede orillar. Alguien por ahí me comentaba, y tú, padre, tú sabes muy bien de eso, es de que muchas veces los que inician siendo borrachos no inician emborrachándose completamente, no, sino cómo lo inician. Oiga, De poquito. Son bebedores sociales, exacto. Pero ¿a dónde llegan? Llegan a un punto en donde no tienen un retorno. Así que nuevamente encontramos de que podemos nosotros, o uno, estar consumiéndolo a escondidas y tener las consecuencias, o viviendo las consecuencias como si fuéramos ebrios, y entendemos de que el Señor nos está previendo de ese problema. Aquí en Conducción del Niño tengo un párrafo que dice: no hemos de consentir en ningún hábito que debilite la fortaleza física y mental o deteriore nuestras facultades en alguna forma. Hemos de hacer todo lo que podemos para preservar la salud, a fin de que podamos tener dulzura de carácter y claridad mental, y podamos distinguir entre lo sagrado y lo común, y honrar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, que son suyos. Bueno, más que claro. Ahora vamos a abordar otro tema que también es complicado. La pregunta 7 es: ¿cuál es el tipo de vestimenta que Dios aprueba?
¿Cuál es el tipo de vestimenta que Dios aprueba? Perdón, nos estamos pasando la pregunta 7. No, estoy Ah, sí, haciendo- cierto, perdón, es que Ajá, se me sí. lo tengo. ¿Cuál Sí. es el tipo de vestimenta que Dios aprueba? Primera de Pedro, capítulo 3, verso 3 al 4. Dice, vuestro adorno no sea externo con peinados ostentosos, atavíos de oro, vestidos lujosos, sino interior del corazón, en incorruptible belleza de un espíritu manso y tranquilo, que es de gran valor. Y ahora, primera Timoteo 2:9. También que las mujeres se atavíen con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni con oro, ni perla, ni vestidos costosos. Amén. Entonces, vamos a contestar entonces la pregunta es, ¿cuál es el tipo de vestimenta que Dios aprueba? Bueno, aquí en conducción del niño tengo un párrafo que dice, aquí está hablando de la vestimenta. Dice, debemos de tratar de sacar el mejor partido de nuestra apariencia. En el servicio del tabernáculo, Dios explicó todo detalle concerniente a la vestidura de los que ministraban delante de él. Esto nos enseña que el que tiene una preferencia con respecto a la indumentaria de los Esto nos enseña que él tiene una preferencia con respecto a la indumentaria de los que le sirven. Fueron muy específicas las instrucciones dadas acerca de las vestiduras de Aarón porque eran simbólicas. Así la indumentaria de los que siguen a Cristo debe ser simbólica. En todas las cosas hemos de ser representantes de Él. Nuestra apariencia en todo respecto debe caracterizarse por el aseo, la modestia y la pureza. ¿Cómo contestamos entonces a este punto? ¿Cuál es el tipo de vestimenta que Dios aprueba? Y aquí podemos hacer un montón de comentarios al margen a todo eso. Y creo yo de que lo podemos comentar en la siguiente. Vamos a comentarlo en la pregunta 8. La pregunta 8, nota 6. Sí, vamos así. Pregunta 8, nota 6. Dice, la reforma en la vestimenta. No. La pregunta es, además de la modestia y la sencillez, ¿qué debe de ser considerada en la reforma a la vestimenta? Vamos a entender la pregunta, que es muy importante para poder encontrar la respuesta. Además de la modestia y la sencillez, ¿qué debe ser considerada en la reforma de la vestimenta? O sea, ya vimos que es sencillez y modestia. Eso lo encontramos en 1 Pedro y Timoteo. Pero además de esto, ¿qué otra cosa se debe de considerar en la reforma de del vestir? Dice un corazón incorruptible. ¿Quién tiene la nota para leerla? Dice, debieran cultivar amor por la pulcritud y la estricta limpieza. Dios es un Dios de orden, no aprueba hábitos de descuido y desorden en ninguno de los miembros de su pueblo, y en su ropa y en su casa y en todas las cosas que manifiesten buen gusto y orden. Fíjense, ajá, ok, otro comentario. Otra nota dice, los que realmente tratan de seguir a Cristo tendrán concienzudos y escrúpulos en cuanto a la ropa que usan. Se esforzarán para satisfacer los requisitos de esa orden, tan claramente dada por el Señor. Yo no sé si han visto ustedes esa nueva tendencia que existe, que es con respecto a las personas que se acercan a los templos cristianos en general. Muchos cantantes, no necesariamente adventistas, nada, no hablo por nadie, sino en general, proceden a hacer esos conciertos, esas predicaciones, eso con ropa casual, con ropa casual. Yo creo que, no lo sé, no he hablado con ninguno de ellos, pero yo creo que va más por la idea de demostrar sencillez y de que el evangelio está al acceso de todos. Más que nada es una técnica de mercado para poder atraer a nuevas personas, pero dándole una respuesta con un ejemplo, ¿quién de ustedes iría de manera casual a una fiesta a la cual es usted invitado de una persona muy importante? ¿Quién acudiría de esa manera?
Hay, hay ropas especiales para ir en lugares especiales. Yo me acuerdo que el expresidente de México una vez le dijo, el señor Vicente Fox, le dijo a sus hijos que mientras él fuera presidente, tenían que vestirse como hijos del presidente. Y nosotros, si somos hijos del rey, debemos de vestirnos como hijos del rey. Entonces, nosotros vamos a partir de de los principios de modestia y sencillez. ¿Ok? Y en base a eso, entonces, vamos a empezar a hacer juicios sobre qué ponernos y qué vestirnos. Aquí tengo otro párrafo de conducción del niño, dice, estamos hablando del testimonio de la sencillez en el vestir. Dice, el vestido simple y sencillo, sin ostentación, será una recomendación para mis hermanas jóvenes. De ninguna forma mejor podéis hacer brillar vuestra luz a otros que mediante vuestra sencillez en el vestido y vuestro comportamiento. Podéis mostrar a todos que en comparación con las cosas eternas colocáis una estimación adecuada en las cosas de esta vida. Mis hermanas, aquí nos habla a nosotros, mis hermanas, evitad aún la apariencia del mal. En esta era disoluta y saturada de corrupción, no estáis segura a menos que estéis protegida. La virtud y el recato son raros. Os exhorto como seguidoras de Cristo que hagas una elevada profesión, que acariciéis la preciosa y sin par gema del recato. Ella preservará la virtud. La casta sencillez en el vestir, unida a la modestia de conducta, será mucho mayor influencia para rodear a una joven de una atmósfera de reserva sagrada, que será para ella un escudo contra miles de peligros. Ese es el párrafo. Entonces, partiendo de los principios de sencillez y modestia, yo estaba buscando aquí el significado de modestia en el diccionario que te da Google, y dice humildad, falta de vanidad y no ostentar de propios méritos. Eso significa una modestia, en palabras sencillas, ¿no? Ayer hermano Henry en la transmisión decía, para lo que para alguno, para mi padre tal vez puede ser un pantalón, una camisa modesta, para mí me puede representar una camisa como cara, porque dentro del poder adquisitivo que pueda tener mi padre de comprarse una camisa que tal vez cueste, no lo sé, unos 800 pesos mexicanos, unos $20, algo así. Pues para mí puede ser algo muy caro y yo solamente tengo acceso a una camisa de 100 pesos. Entonces, no vamos a partir por el lado del costo utilitario de cada persona, sino en lo que está transmitiendo. Y yo creo que ese es el punto que acá hemos estado tratando de vez tras vez estar recalcando. ¿Qué estamos transmitiendo con nuestra ropa? ¿Qué es lo que estamos haciendo con él? Hoy por hoy existen muchas modas y no sé si ustedes han escuchado que dicen de la moda lo que te acomoda. Entonces, la ropa que para nosotros puede ser sencilla y modesta, para las personas que estaban tal vez hace 100 años atrás, no tenían ni idea de la cosa que nos estamos poniendo. Pero lo que estamos hoy vistiendo nos hace un pueblo diferente. Hablo por mí, no hablo por nadie más, pero yo he tomado una decisión mía. Yo no me pongo ropa que tenga playeras así, eh, en Argentina se le llama remera, ¿no? Unas playeras sencillas con dibujos de marcas, de logotipos, de nada. No lo hago. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que puede ser que esa imagen plasmada en mi camiseta promueva sin yo saber algo que no es correcto. ¿Ok? Yo lo hago así. Entonces, no sé, colocar tal vez una calavera de colores en mi ropa, para mí no represente nada, pero para otra persona sea, para mí, piedra de qué cosa? De tropiezo. Yo puedo hacer piedra de tropiezo. Entonces, ¿qué es lo que debe de transmitir nuestra ropa?
Sencillez, claro. Había una hermanita aquí que siempre nos decía, pobrecitos pero limpiecitos, ¿no? Era, o sea, tu ropa sencilla, tal vez, pobremente, pero bien planchada, bien limpia, porque lo que estamos nosotros transmitiendo no es una cosa que no importa, estás transmitiendo a tu Dios. Y Honrándolo. eso se representa en todo, en todo. Así que, bueno, vamos con la siguiente, en la 9. La siguiente pregunta, la 9, dice, además del orgullo y la glotonería, ¿qué se menciona como uno de los pecados prevalecientes en los últimos días? Voy a leer aquí Ezequiel 16, del 48 al 49. Dice, vivo yo, dice Dios, el Señor, que Sodoma, tu hermana, con sus hijas, no han hecho como hicieron tú y tus hijas. Esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Soberbia, hartura de pan, abundancia de ociosidad, tuvieron ella y sus hijas, y no fortalecieron al afligido ni al menesteroso. Además del orgullo, la glotonería, que se menciona en estos pecados que produjeron en el último día, la soberbia, hartura de pan, abundancia de ociosidad. Aquí el Señor está hablando de Jerusalén. Sí. Ahora voy a leer Lucas 17, 26 al 30. Dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días en que regrese el Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y destruyó a todos. También será como en los días de Lot. Comían, bebían, compraban y vendían, plantaban y edificaban, y el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Amén. No sé si ustedes se han dado cuenta que en la actualidad, tal vez sienta que me salga un poco del tema, pero no se han dado cuenta que en la actualidad se ha perdido un poco el tema de la propiedad privada. Para los que estamos un poco en internet, que conocemos un poco de computadoras, antes sabíamos que para tener un programa se tenía que comprar. Tú ahorrabas, tú lo comprabas y era tuyo. En la actualidad ya no funciona así. Funciona en una renta. Ya el programa o el software no es mío, sino yo rento eso y obtengo todos los beneficios. De igual forma, para las personas que, si recuerdan, hace algunos tiempos iban ustedes a los videoclubs y rentaban alguna película o la compraban, esa película ya era de ustedes. Pero ahorita tienes acceso a todos los catálogos de todas las películas de todos los tiempos con una mensualidad que se haga. ¿A dónde quiero llegar con todo eso? Se está llegando a un punto en donde tú puedes obtenerlo todo en la palma de tu mano, siempre y cuando lo pagues y siempre y cuando tú estés pagando ese tipo de cosas. Ya no hay un esfuerzo, ya no hay nada, sino que tú pagas una mensualidad y lo obtienes. Sí, todo lo tienes a la mano. Todo lo tienes a la mano. Ya no puedes. Hay de estos servicios que son modernos que tú pides a través de un Uber y te traen comida a tu casa. O hay otro servicio que te traen cosas de la tienda, de la tiendita que se llama Didi, te lo trae a tu puerta de tu casa. El mundo va muy rápido o va muy acelerado. Y para que tú sigas el ritmo, siempre te da opciones cercanas para que tú lo tengas. Cuando nosotros tenemos muchísimo tiempo y no nos obligamos a hacer compras, como yo sé que mi madre lo hace, se va tempranito al mercado, empieza a escoger, cuando nosotros empezamos a facilitar muchísimo de los procesos que son normales hasta ahora, que hace tiempos era algo muy normal, que ahora es algo raro, empezamos a tener tiempos de sobra. ¿Y cuál es el problema de tener tiempos de sobra? ¿Cuál es el problema? Se le llama taller, que ¿de qué cosa? De Satanás. De Satanás. Ociosidad. Cuando nosotros hacemos referencia a Sodoma y Gomorra, recuerden el porqué de la separación de Lot con Abraham.
¿Cuál era la separación? Había muchísimas ovejas entre estos dos personajes y Lot tomó la decisión de irse a un lugar donde iba a ser más fácil, ¿qué cosa? Iba a ser mucho más fácil apacentar sus ovejas. ¿Y en qué derivó después de esa facilidad de apacentar sus ovejas? ¿Qué pasó con Lot? Pues Hizo, se puso nada más a estar viendo, se puso a nada más estar viendo el pecado de Sodoma, pero en ningún momento hizo por salirse. ¿Por qué? Porque todo estaba fácil. estaba cómodo. ¿Cuál fue el problema que tuvo con sus hijas? Cuando ellos estuvieron en la necesidad de resolver un problema, sus hijas lo resolvieron ¿cómo? Como lo habían aprendido en Sodoma y Gomorra. Que para ellos no era, Entonces, algo normal. la abundancia y la facilidad de la vida de Lot ocasionaron ¿qué cosa? Ocasionaron ociosidad. Y aun cuando él tenía apariencia de piedad o tenía piedad, sus hijos y su esposa, ¿qué cosa? No. ¿Por qué? Porque fueron alcanzados por esa facilidad. Si se dan cuenta, si hoy por hoy nosotros siguiéramos el camino que el mundo te da, habría muchas facilidades en cosas que hoy, si tú quisieras hacer lo correcto, no es tan fácil. Ejemplo, ProSalud. Es mucho más fácil ir a comprar al supermercado unos nuggets de pollo o algunas cuestiones de esas, llegas a casa, lo fríes y ya está, ya tienes tu comida. Pero eso de ir al mercado, tratar de ir comprando lo que es más saludable, eso es complicado y te quita tiempo, te quita dinero, te quita esfuerzo. Pero volvemos al mismo principio, la ociosidad. Es de nosotros ser prudentes y saber gestionar nuestros tiempos. Bueno, vamos con la pregunta número 10. ¿Qué mandato se le dio a Adán luego de haber pecado? Génesis 3:19 dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, en donde fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Qué mandato se le dio a Adán de haber pecado? Que con el sudor de su frente tenía que ganar su sustento, su comida. Quizás pensamos que esta pregunta dice, bueno, ¿por qué dice con el sudor de tu frente comerás tu pan? Nada más aquí viendo aquí en tu terreno, Arturo, que tienes, cómo da trabajo tener limpio el patio. Y cómo también da trabajo cosechar algo para comer, lo tienes que estar limpiando, sacándole las hierbitas, lo que sembraste, ¿no? Entonces, por eso dice el Señor, lo que tú estabas diciendo hace ratito, Arturo. A veces se nos hace fácil ir al súper y ya está casi todo listo, nada más vienes y lo preparas, a que tú puedas tener tu huerto, tus cosas, y no, y es que tengo que ir a limpiar el campo, y es que tengo que ir a limpiar, a sacarle las hierbitas, las malas, para que lo que sembraste crezca. Por eso cuando dice el Señor que Sodoma estaba ociosa, es porque ya tenía todo. Y a veces nos puede pasar así, Arturo, ya no nos esforzamos en que, ay, es que tengo que ir a comprar esto, ay, es que tengo que hacer, o andar viendo qué cosa vas a comprar de lo más bueno, lo más sano, ¿no? Y se nos hace fácil, no, mira, aquí hay esto y ya no lo comemos. Por eso el Señor aquí nos dice, con sudor vas a comer tu pan. Si tú te propusieras hacer aquí en tu tierra, en tu terreno, una milpa, ahora sí, sembrar maíz, ¿qué tenías que hacer todos los días? Estarle sacando la hierba para que el maíz pueda crecer limpio, sin maleza. Pero dices, no, mejor compro el maíz más rápido o compro pero luego te estás quejando de que ese maíz puede ser transgénico, ¿no? Por eso te digo, Sí, eso sí. es lo que... Bueno. Entonces vamos a la pregunta número 11 que dice, ¿qué leyes dio Pablo concerniente a ese punto? O sea, al tema del trabajo. Sí, dice, segundo de Tesalonicenses 3:10, dice, cuando aún estábamos con vosotros, os dimos esta norma, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Uf, aquí es otro. Algunas personas luego nos han comentado, digo, yo no me cuento en esa lista, pero para los hermanos que se dedican a tiempo completo en temas de ministerio como tal, muchas veces se les critica de que por qué trabajan.
de que por qué trabajan si ellos perciben cierto diezmo para su sustento. Pablo, por la historia que conocemos, no era alguien que pidiera diezmo como tal. A él se lo daban y él en muchas ocasiones le dijo, bueno, Colosenses, yo les agradezco a ustedes por habernos apoyado, a pesar de que yo no estaba entre ustedes, pero ustedes me mandaban el sustento. Pero a pesar de eso, ¿qué hacía Pablo? Trabajaba. ¿Sí? ¿Realmente él tenía la necesidad de trabajar? No, porque también él dijo, tenemos también derecho como a los otros apóstoles. Sí, en Romanos se echa toda una cátedra de ese tema, haciendo uso, por cierto, de las leyes dadas a Moisés con respecto al derecho del diezmo hacia el obrero. Pero ¿cuál es el principio que está en el trabajo? ¿Cuál es el principio que está escondido en el trabajo? Puedes tener tu mente en actividad, ¿no? Esa es parte de lo que nosotros estudiamos, ¿no? Sí. Otra parte es, el trabajo también hace que tu cuerpo como esté activo. Activo. Ese es otro punto. Sí. Y también el hecho de ver que en el caso de la siembra en un campo, poder ver que el fruto de una semilla, que un fruto que se convirtió en semilla, vuelve a crecer y vuelve a dar. Vuelven a ser. Ese principio como tal plasmado en la naturaleza es algo que en particular nosotros aquí con Selma no habíamos entendido porque vivíamos en una ciudad. Y ahora que estamos acá y vemos la maravilla del Señor en muchas cosas, entiendo que el trabajo como tal de sembrar, de limpiar, por ejemplo, aquí tenemos un espacio donde tenemos cultivo que ahorita, bueno, ya se acabó la sandía, ya se acabó el pepino, está creciendo, ya cosechamos, gracias a Dios, está creciendo ahora papaya y plátano, pero adivinen qué es lo que creció más. Ahorita en ese lapso que ya no hay uno ni otro. La hierba, la cizaña. Y si eso lo traemos a una reflexión de nosotros como frutos dignos de arrepentimiento, esos buenos frutos ante Dios, ¿qué es entonces esa mala hierba? Es el pecado. Sí, ¿Y qué crece más rápido en nosotros? el pecado. ¿Y cuál es el trabajo entonces que hay que hacer en nosotros para mantenerlos limpios? Sacar el pecado. Mi padre hace una reflexión la semana pasada que decía, tráeme a mis santos los que hicieron pacto con sacrificio. El hecho de que el día de mañana me tengan que levantar muy temprano para limpiar ese pedacito de tierra y quitar toda esa hierba, ¿qué va a hacer en mí? Ese sacrificio de levantarme, ¿qué cosa? Tarde. O si me levanto tarde, lo voy a tener que limpiar bajo el sol. O sea que yo elijo qué sacrificio quiero. Si quiero dormir más tiempo, bueno, me voy a tener que quemar debajo del sol para limpiarlo o levantarme antes de que salga el sol. Entonces, ese principio tan sencillo que tal vez nosotros estamos aprendiendo, Selma y yo, para nosotros es nuevo y es algo práctico que estamos teniendo. Entonces, en el trabajo, en la productividad que podemos tener como nosotros, en nosotros, también nos da enseñanza. Y en muchas ocasiones cuando me han hecho estos comentarios acerca de, fíjate hermanos, que tal persona, a pesar de que es un ministro, tiene un trabajo de, no lo sé. Muchas veces yo les hago la invitación a leer ese versículo en donde a Pablo hace esa invitación, señores, nosotros lo que hemos enseñado es de que sean como nosotros, que no solamente estén dependiendo de, sino que también nosotros pongamos en práctica todos esos principios de la temperancia, levantarte temprano, acostarte temprano, comer bien, hacer que tu cuerpo sea un cuerpo sano, todo, tanto en la predicación, claro está, porque ese es el mensaje final de la temperancia, pero también en el trabajo. Dar testimonio a la gente de que nosotros no somos un pueblo ocioso. Bueno, vamos con la pregunta número 12. Creo que esta está muy interesante. ¿Cuál es nuestras responsabilidades a la luz que Dios nos ha dado? ¿Cuál es nuestra responsabilidad a la luz de lo que Dios nos ha dado? San Juan 12:35 dice, entonces Jesús le dijo aún por un poco de tiempo, la luz estará entre vosotros. Andad mientras tenéis luz, para que no os sorprenda las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Ahora, primera de Juan 1:7. 1:7, primera de Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz,
tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia todo pecado. Este texto lo voy a leer en la versión paráfrasis. Primera de Juan 1:7 dice, pero si al igual que Cristo vivimos en la luz de la presencia de Dios, entre nosotros habrá un compañerismo y un gozo maravilloso, y la sangre de Jesús, Cristo, el Hijo de Dios, nos limpiará de todo pecado. Ahora vemos que cuando un grupo no vivimos un compañerismo maravilloso, porque no todos viven en la luz de la presencia del Padre como está el Señor Jesucristo, y por eso surge un montón de cosas y divisiones, críticas de todo. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad a la luz que Dios nos ha dado? Que andemos en luz. ¿Pero qué es andar en luz? Andar en lo que Dios nos ha ordenado. Hasta ahorita, hasta esta altura de las preguntas, ¿cuántas cosas hemos reflexionado o hemos analizado? Primero era cómo comer, luego era cómo vestir, luego era cómo administrar nuestro tiempo. A la luz de toda esta información, ¿cómo debemos de proceder? Andar en luz. Y andar en luz es saber comer. Darle gloria a Dios en todo lo que hagamos. Es saber comer, saber vestirse, saber administrar el tiempo, saber administrar nuestro cuerpo para el trabajo. O sea, muchas veces se nos hace fácil andar en luz. ¿Pero qué es andar en luz? Si no hacemos todo lo que hacemos, vamos a caer en lo que hizo Saúl en primera de Samuel 15, que cuando se le da la orden dice, quita Amalek, mata niños, mujeres, ovejas, todo, mátalo. Entonces Saúl obedeció a medias, adoró a medias. Entonces, y Saúl fue desechado para no ser rey. Entonces nosotros, si hacemos una parte y la otra no la hacemos, vamos a ser desechados porque no andamos en la luz del Señor. Así es, entonces andar en luz es andar en todos los puntos, no nada más el que sea mejor para nosotros. Aquí en la nota 7 dice, a fin de estar listo para la traslación, los hijos de Dios deben conocerse a sí mismos. Deben tener una comprensión de su propia estructura física para que junto con el salmista puedan exclamar, te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Salmo 139:14. Dice, en tanto que Satanás se esfuerza constantemente hasta el máximo para sacar ventaja de la ignorancia de los seres humanos y colocar el fundamento de la enfermedad por medio del trato impropio del cuerpo, los que dicen ser hijos e hijas de Dios hacen bien de aprovechar mientras puedan las oportunidades que ahora se les presentan para obtener un conocimiento cabal del organismo humano y de cómo preservarlo con buena salud. Debemos utilizar todas las facultades mentales que Dios nos ha dado. El Señor no obrará un milagro para preservar la salud de ninguna persona que no esté dispuesta a esforzarse por obtener el conocimiento que está a su alcance acerca de esta maravillosa morada que Dios nos ha dado. El estudio del organismo humano debería enseñarnos a corregir todo lo que haya equivocado en nuestros hábitos, y si no se le corrigiera, producirá el resultado ineludible de enfermedad y sufrimiento que hace de la vida una carga. La sinceridad de nuestras oraciones puede probarse únicamente mediante la diligencia que pongamos en nuestros esfuerzos de obedecer los mandamientos de Dios. Consejo sobre la salud, página 504. Esa es la última nota. Entonces ya quedamos con, vamos a terminar, vamos con la pregunta, porque aquí vamos a, con eso vamos a cerrar todos esos comentarios, ¿sí? La pregunta 13 dice, acerca de qué cosa oró Pablo por nosotros. Primera de Tesalonicenses 5:23. El mismo Dios de paz os santifique por completo en todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y se han guardado sin culpa para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Todo, dice aquí, el mismo Dios de paz santifica por completo y todo vuestro ser, o sea, todo un global. Tenemos que ser entonces cristianos en todo. En todo. No cristiano que destaque nada más un punto y otro no. Y debemos muy interesante. Porque mira, voy a hacer un comentario. Había un hermanito ya hace muchos años, que él agarraba algo y ahí se iba.
estaba aquí en la iglesia, en la iglesia, entonces cuando entraba una hermanita, se le quedaba mirando a los tacones. Él era un reformador nada más en tacones. Y ahí estaba, pero no miraba otras cosas más que los tacones. Entonces así nos puede pasar a nosotros, mirar solo un punto y descuidar otro punto. Exacto, sí. El buen consejo que nos está dando aquí el apóstol Pablo, de que tengamos en cuenta eso, de que el Señor nos quiere en todo, en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en todo. Todas nuestras facultades deben estar limpias. ¿Por qué? Porque teniendo todo esto, podemos tener un conocimiento claro de la palabra de Dios. Pero si nosotros no obedecemos, pues nunca vamos a tener claro lo que el Señor quiere que hagamos en nuestra vida, pues. Lo sabemos. Pero como volvemos a lo mismo que hemos repetido, que nosotros comemos Comemos, vestimos. sí, pero no nos fijamos cómo lo hacemos. Entonces debemos de tener cuidado. Esta lección, fíjate que, ahora sí como siempre te digo, Arturo, en esas lecciones Dios me ha puesto muchas cosas que a veces no es que no lo conocía, sino que quizás yo lo ignoraba, pero nos está poniendo algo, que retomemos el camino para poder mejorar nuestra vida. Así es. Amén. Nosotros somos lo que comemos. Entonces, una vez escuché a un predicador, dice, ¿quieres saber de qué va a morir esa familia? Vayan a su alrededor y ábrenlo y se van a dar cuenta qué clase de comida tiene. Entonces, nosotros somos lo que comemos. Y Dios hasta ahorita nos ha guardado. Nos ha guardado y su misericordia ha sido abundante para con nosotros, porque podemos decir, hasta aquí nos ha guardado el Señor y ya hemos llegado a la lección 12, vamos a entrar a la lección 13 y Dios en su misericordia no nos ha abandonado. Amén. Amén. Bueno, yo agradezco a todos los que han estado hasta acá pendientes. Vamos a terminar con una oración.